¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos de los textos más antiguos y fascinantes del cristianismo no forman parte de la Biblia? ¿Qué secretos guardan esos evangelios que nunca llegaron a ser parte del canon oficial? Hoy vamos a explorar los textos que la Iglesia ha decidido mantener en las sombras. Evangelio de Tomás, Evangelio de Barnabás y los misteriosos textos de Nag Hammadi. ¿Por qué fueron excluidos? ¿Es realmente información prohibida o simplemente una visión diferente de la verdad? Pero antes de profundizar en esos textos perdidos, primero debemos entender por qué estos evangelios no fueron considerados dignos de ser incluidos en la Biblia. Quédense hasta el final, porque lo que vamos a descubrir podría cambiar la forma en que ves tu fe. Lo que piensas que sabes sobre la Biblia y el cristianismo podría no ser todo lo que parece. Sección 1. Los evangelios prohibidos. Comencemos con los textos que no han sido incluidos en el canon oficial. El Evangelio de Tomás, con sus dichos secretos de Jesús, desafiaba la idea de la salvación tradicional. El Evangelio de Barnabás, con su visión más islámica de Jesús, fue rechazado por su desacuerdo fundamental con la doctrina cristiana. Los textos de Nag Hammadi, una colección de escritos gnósticos que describen a Jesús no solo como Salvador, sino como un iluminador que trae un conocimiento secreto. ¿Pero por qué? Si estos textos fueron tan relevantes en los primeros siglos del cristianismo, fueron excluidos del canon. La respuesta a esta pregunta se encuentra en el poder y la autoridad de la Iglesia primitiva. Sección 2. La decisión de la Iglesia. ¿Por qué fueron excluidos? Para entender por qué la Iglesia decidió dejar estos textos fuera, primero debemos entender cómo se eligió lo que formaría parte de la Biblia. En los primeros siglos, la Iglesia tenía que decidir qué libros eran apostólicos, es decir, directamente relacionados con los apóstoles de Jesús. Y lo más importante, los textos tenían que estar en armonía con la enseñanza oficial de la Iglesia. Cualquier texto que se apartara de las enseñanzas de los apóstoles y la tradición cristiana era visto como una amenaza. Aquí está la clave. Los textos como el Evangelio de Tomás y los textos de Nag Hammadi no encajaban con la teología de la Iglesia primitiva. Jesús no solo era un líder espiritual, sino la autoridad misma. Y cualquier enseñanza que desafiara esa autoridad central era peligrosa. Sección 3. El misterio de los textos de Nag Hammadi, Tomás y Barnabás. En el caso del Evangelio de Tomás, encontramos enseñanzas de Jesús que sugieren que la salvación está más allá de la fe tradicional, en el conocimiento secreto. Para la Iglesia, esta idea era subversiva. La salvación debía ser accesible a todos, no solo a aquellos con conocimientos esotéricos. El Evangelio de Barnabás, por su parte, presenta a Jesús no como el Hijo de Dios, sino como un profeta, lo cual va en contra de la doctrina cristiana central. Y los textos de Nag Hammadi. Estos escritos gnósticos proponen una visión radicalmente diferente de Cristo, uno que no viene solo a salvar, sino a ofrecer un conocimiento divino secreto a aquellos lo suficientemente iluminados. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. ¿Es posible que la Iglesia haya excluido estos textos porque representaban una competencia para su propia autoridad? Sección 4. La respuesta final. ¿Realmente estaban prohibidos por un buen motivo? Aquí está la gran pregunta. ¿Fueron estos textos realmente prohibidos porque contenían información peligrosa? ¿O simplemente desafiaban una narrativa que la Iglesia quería mantener? Lo que descubrirás al final de este video podría cambiar por completo la forma en que miras los textos bíblicos. Los evangelios perdidos no solo ofrecen una nueva interpretación de los eventos históricos, sino que también nos permiten ver la historia de una forma que la Iglesia primitiva no quería que conociéramos. Conclusión. La verdad prohibida. Lo que descubrimos es que estos textos no eran simplemente información peligrosa. Eran ideas desafiantes que cuestionaban la estructura de poder de la Iglesia. Y por eso, fueron escondidos, no porque fueran falsos, sino porque su verdad podría haber alterado el curso de la historia cristiana tal como la conocemos. La respuesta está ahí, en los textos prohibidos.
pero solo si tienes el valor de mirar más allá de lo que te han dicho. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a explorar los secretos de los evangelios olvidados? La verdad está más cerca de lo que imaginas, pero solo aquellos que buscan realmente la entienden.